Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. Today we're gonna conquer your EV phobia in the all-electric Toyota BZ. I can do this. I'm doing it! One drive can change your mind in the all-electric BZ. Toyota, let's go places. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque algo que tanto deseabas no acaba de suceder? O quizás has mirado al cielo y te has preguntado, ¿por qué, Dios? ¿Por qué no ahora? La vida está llena de momentos en los que la espera parece interminable, pero ¿y si te dijera que Dios actúa precisamente en esos momentos de silencio? Hoy vamos a explorar juntos uno de los mayores misterios de la vida cristiana, el tiempo perfecto y sabio de Dios. Porque cuando comprendemos que Dios nunca llega tarde y que cada segundo de nuestra vida está en sus manos, sucede algo poderoso. Aprendemos a confiar, a descansar y sobre todo, a vivir con propósito. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo porque voy a compartir historias bíblicas, enseñanzas profundas y verdades que pueden transformar tu forma de enfocar la espera. Dios tiene el control y te darás cuenta de que cada retraso aparente es en realidad parte de su plan perfecto para tu vida. ¿Estás listo para descubrir cómo confiar en el reloj de Dios? Entonces, emprendamos juntos este viaje. Ahora, te toca a ti participar activamente en esta reflexión sobre el tiempo perfecto y sabio de Dios. Escribe en los comentarios la frase, confío en el tiempo de Dios, porque su plan es perfecto. Te lo repito, confío en el tiempo de Dios, porque su plan es perfecto. Al hacerlo, estarás declarando públicamente tu confianza en el reloj divino, recordando que cada espera, cada momento de silencio, forma parte de algo mucho más grande que Dios está preparando para ti. Esta simple acción puede ser un acto de fe que fortalecerá tu relación con Dios y motivará a otros a descansar en su soberanía. Imagina cuántos corazones pueden ser tocados por este mensaje de esperanza. Todo porque has decidido declarar tu confianza en el tiempo de Dios. No dejes esta oportunidad para más tarde. Escribe ahora y comparte esta cadena de fe para que más personas puedan confiar en el plan perfecto de nuestro Señor. Hermano, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise siempre que publiquemos un nuevo video. Ahora continuamos. Número 1, Juan 7:6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo está siempre preparado. Estas palabras de Jesús parecen enigmáticas a primera vista, ¿verdad? ¿Por qué las dijo? ¿Qué quería enseñarnos con esta afirmación? Es increíble cómo, con unas pocas palabras, Jesús nos da lecciones tan profundas sobre la confianza, la paciencia y sobre todo, el tiempo perfecto de Dios. Para entender lo que Jesús decía, tenemos que sumergirnos en la historia. El capítulo 7 de Juan nos lleva a una época en la que Jesús se enfrentaba a una creciente oposición. Se acercaba la fiesta de los tabernáculos, una celebración importante para los judíos y los hermanos de Jesús, que aún no creían plenamente en él, le sugirieron que fuera a Jerusalén para hacer milagros y ganar popularidad. Era como si le dijeran, si quieres ser conocido, este es el momento, muéstrale al mundo quién eres. Pero Jesús sabía algo que ellos no entendían. Todo tiene su tiempo. Respondió, mi tiempo aún no ha llegado. Estas palabras no eran de vacilación ni de miedo.
reflejaban la confianza de Jesús en el plan del Padre. Sabía que adelantarse a su tiempo sería peligroso y fuera del propósito de Dios. ¿Qué esperaba Jesús? Esta es una pregunta importante. Después de todo, Jesús tenía el poder y la autoridad para hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Entonces, ¿por qué esperar? La respuesta está en la obediencia y la confianza. Jesús no hizo nada por impulso, vivía en total armonía con la voluntad de Dios y cada paso que daba era guiado por el Padre. Esto nos enseña algo profundo. No se trata solo de hacer las cosas bien, sino de hacerlas en el momento oportuno. ¿Cuántas veces queremos precipitarnos, tomar atajos o forzar algo antes de tiempo? Jesús nos muestra que la verdadera sabiduría consiste en esperar el momento perfecto que Dios ha determinado. Un ejemplo bíblico: Abraham e Isaac. Esta idea de esperar el momento oportuno no es nueva. Retrocedamos en el tiempo hasta la historia de Abraham y Sara. Dios prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones, pero pasaron los años y no ocurrió nada. En lugar de esperar el tiempo de Dios, intentaron ayudar al plan de Dios. Y Sara sugirió a Abraham que tuviera un hijo con Agar, su sierva. El resultado fue el nacimiento de Ismael, pero esto trajo conflictos y complicaciones. Génesis 16. Sin embargo, en el momento perfecto de Dios, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Génesis 21, 1-3. ¿Qué aprendemos aquí? Cuando tratamos de apresurar el plan de Dios, podemos crear problemas innecesarios. Pero cuando confiamos en su tiempo, vemos que sus promesas se cumplen en gran manera. ¿Qué significa para nosotros hoy? Ahora llevemos esto a nuestra realidad. ¿Cuántas veces deseamos que algo suceda ahora? Puede ser una oración para pedir un milagro, un trabajo, una cura o incluso la respuesta a una pregunta. Esperar puede ser frustrante, pero Juan 7:6 nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Jesús no fue a Jerusalén en el momento en que sus hermanos querían. Esperó hasta el momento oportuno, cuando supo que su presencia formaría parte del plan divino. Esto no significa que ignorara el problema o que su misión no fuera importante. Al contrario, sabía que el momento oportuno garantizaría que todo sucediera según la voluntad de Dios. ¿Cómo confiar en el tiempo de Dios? Confiar en el tiempo de Dios es un camino de fe. He aquí algunas formas prácticas de hacerlo. Orar y esperar con fe. Jesús siempre estaba en oración y alineado con el Padre. Cuando rezamos, no solo estamos pidiendo, estamos entregando nuestras preocupaciones a Dios y confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Aprende a obedecer. A veces Dios nos pide que esperemos porque nos está preparando para algo más grande. La obediencia durante la espera es una demostración de confianza. Recuerda sus promesas. Abraham tuvo que recordar la promesa de Dios durante los años de espera. Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, la palabra de Dios nos da fuerza y nos recuerda que Él es fiel. Disfruta del proceso. Mientras esperas, Dios está moldeando tu carácter. Así como Jesús no se apresuró en su momento, tú también puedes aprovechar este tiempo para crecer espiritualmente. Lo sorprendente de Juan 7 es que cuando Jesús finalmente fue a Jerusalén, lo hizo discretamente, en el momento oportuno, y sus enseñanzas tuvieron un profundo impacto en quienes le escucharon. Si hubiera ido antes, quizás su mensaje habría quedado ahogado por las expectativas humanas. Pero al esperar, se aseguró de que se cumpliera el plan del Padre. Juan 7:6. Es mucho más que una frase pronunciada por Jesús. Es una lección sobre la paciencia, la confianza y la sabiduría de esperar el tiempo de Dios. Al igual que Jesús confió en el Padre, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo en nuestras vidas. Si estás esperando hoy, debes saber que Dios
no se retrasa. Él está orquestando cada detalle para que todo suceda en el momento oportuno. Recuerda a Abraham, que esperó y vio cumplida la promesa de Dios. Recuerda a Jesús, que no se precipitó, sino que actuó en el momento perfecto. Confía en el proceso, porque en el tiempo de Dios, todo será más hermoso y glorioso de lo que puedas imaginar. Al fin y al cabo, el reloj divino nunca falla. Número 2. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y hay un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Esta frase del Eclesiastés 3:1 resuena profundamente, ¿verdad? Nos invita a reflexionar sobre la vida como una gran sinfonía dirigida por Dios, donde cada nota, cada pausa y cada acorde tienen un momento exacto para suceder. Pero, reconozcámoslo, aceptar esto no siempre es fácil. Al fin y al cabo, somos personas que vivimos en un estado de urgencia, deseando respuestas inmediatas, soluciones rápidas y resultados en nuestro propio tiempo. Pero, ¿sabes qué? Salomón, el autor de este versículo, nos enseña que la vida es mucho más de lo que nosotros controlamos. Hay un propósito mayor en cada estación de nuestra existencia, y Dios, en su sabiduría, lo orquesta todo a la perfección. Hablemos un poco del contexto. El Eclesiastés fue escrito por Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido. Era un rey próspero, con todo lo que el mundo podía ofrecer: riqueza, poder, conocimiento. Sin embargo, hacia el final de su vida, empezó a reflexionar sobre el sentido de la existencia. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. En el capítulo 3, Salomón presenta un poema que describe los ciclos inevitables de la vida. Habla de tiempos de alegría y tristeza, de siembra y cosecha, de guerra y paz. Lo que quiere decir es que la vida está llena de altibajos, pero nada ocurre por casualidad. Todo está bajo el control soberano de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios nos permite pasar por diferentes momentos en la vida? ¿Por qué tenemos momentos de espera, desafíos, logros y a veces incluso pérdidas? La respuesta está en la sabiduría divina. Dios utiliza el tiempo para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para algo más grande. Piensa en la vida como en un cuadro que se va haciendo poco a poco. Cuando miras una sola pincelada, puede que no tenga sentido, pero cuando la obra está completa, ves lo esencial que era cada detalle. Así actúa Dios en nuestras vidas. Un ejemplo bíblico: la espera de Noé. Hablemos de Noé, un hombre que vivió en una época de corrupción y violencia. Dios le encomendó una tarea gigantesca: construir un arca para salvar a su familia y a los animales de un diluvio que aún no se había producido. Génesis 6, 13, 22. ¿Te imaginas la paciencia que esto requería? La Biblia no nos dice exactamente cuánto tardó Noé en construir el arca, pero sí sabemos que fue un proceso largo. Debió enfrentarse a burlas, dudas y cansancio, pero siguió obedeciendo a Dios. Y justo a tiempo, cuando el arca estaba lista,
llegaron las lluvias. Si Noé se hubiera dado prisa o se hubiera rendido, el plan de Dios no se habría cumplido. Su historia nos enseña que el tiempo de Dios siempre es perfecto, incluso cuando parece que no pasa nada. Lo sé, esperar es duro. Tal vez estés en una etapa de tu vida en la que las cosas no parecen moverse. Podría ser una oración que no ha sido respondida, una promesa que parece lejana o incluso un sueño que sientes que está tardando demasiado en hacerse realidad. Pero ¿sabes lo que nos enseña Eclesiastés 3:1? Que hay un propósito para cada momento. Dios está trabajando, incluso cuando no lo ves. Él está alineando las cosas para que, en el momento adecuado, todo encaje en su lugar. En Isaías 60:22, Dios dice, «Yo, el Señor, lo haré pronto a su tiempo». Este versículo es una promesa de que cuando llegue el momento oportuno, las cosas sucederán rápida y perfectamente. ¿Cómo vivir mientras esperamos? Si Salomón nos enseña que todo tiene su tiempo, la pregunta es, ¿cómo vivir mientras tanto? He aquí algunas lecciones prácticas. Confía en Dios. Recuerda que Él ve el todo, mientras que nosotros solo vemos una parte. En Proverbios 3:5-6, se nos invita a confiar en el Señor de todo corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Aprovecha el momento. Cada fase de la vida tiene algo que enseñarnos. En lugar de centrarte en lo que está por venir, pregúntale a Dios, ¿qué quiere enseñarme el Señor ahora? Ten paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Cuando aprendemos a esperar, demostramos que confiamos en Dios y en su plan. Ora con perseverancia. Jesús nos enseñó a orar sin cesar. Lucas 18:1. Durante la espera, mantén activa tu comunicación con Dios. Él escucha cada oración. Eclesiastés 3:1. No es solo un recordatorio de que el tiempo está en manos de Dios. Es una invitación a confiar en su soberanía. La vida puede ser impredecible, pero para cada estación hay un propósito divino. Recuerda a Noé, que esperó pacientemente y vio cómo se cumplía el plan de Dios. Recuerda a Salomón, que reconoció que todo en la vida tiene un tiempo. Y recuerda que tú también estás en manos de un Dios que sabe exactamente lo que hace. Si hoy estás esperando, quiero animarte. Dios no se retrasa. Él está trabajando entre bastidores, alineando todo para el momento adecuado. Y cuando ese momento llegue, verás que valió la pena confiar y esperar. Número 3. Gálatas 6:9. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hemos desfallecido. ¿Alguna vez has sentido que hacer el bien a veces parece un camino largo y agotador? Tal vez estés plantando semillas de bondad, amor y fe, pero parece que los frutos tardan en aparecer. Este versículo de Gálatas nos recuerda que la vida tiene un ritmo y que el bien que hacemos no es olvidado por Dios. Hay un tiempo determinado para cosechar, pero hasta entonces estamos llamados a perseverar. Exploremos juntos lo que Pablo quiso decir con estas alentadoras palabras y cómo podemos aplicarlas a nuestro camino de fe. Pablo escribió la carta a los Gálatas para corregir y animar a los cristianos de aquella región. Se enfrentaban a desafíos, divisiones internas, falsas enseñanzas y las dificultades normales de vivir una vida de fe en un mundo hostil. En este capítulo, Pablo habla de la importancia de sembrar para el espíritu y no para la carne. Utiliza la metáfora de la agricultura para explicar que nuestras acciones son como semillas. Lo que sembremos hoy, lo cosecharemos mañana. Gálatas 6:9 es un cariñoso recordatorio de que no hay que rendirse. Hacer el bien puede ser agotador. Puedes pensar que nadie se da cuenta, que no hay resultados visibles o que la cosecha nunca llegará. Pero Pablo nos asegura que si perseveramos,
La recompensa llegará en el momento oportuno. La idea de sembrar y cosechar aparece varias veces en la Biblia. Es un principio universal. Lo que sembramos, cosechamos. Pero al igual que en la agricultura, hay un periodo de espera entre la siembra y la cosecha. Este periodo de espera puede ser difícil porque requiere paciencia y confianza. Jesús utilizó esta misma idea en varias de sus parábolas. En Marcos 4, 26, 29, compara el reino de Dios con un hombre que planta semillas. El crecimiento es invisible a simple vista, pero con el tiempo llega la cosecha. Esto nos enseña que Dios siempre está actuando, aunque no lo veamos. Un ejemplo bíblico, la perseverancia de Noé. Noé es un ejemplo increíble de alguien que nunca se cansó de hacer el bien, incluso cuando parecía no haber resultados inmediatos. Dios le llamó a construir un arca, un proyecto que le llevó años. Durante todo ese tiempo Noé se enfrentó a burlas y críticas, pero permaneció fiel a lo que Dios le había pedido. Estaba plantando semillas de obediencia y fe, incluso cuando el mundo a su alrededor estaba sumido en la corrupción. Y en el momento oportuno llegó la lluvia, y el arca se convirtió en la salvación para él, su familia y los animales. Génesis 6:8. Imagínense si Noé se hubiera rendido a mitad de camino. Su historia nos enseña que la perseverancia en el bien siempre trae resultados. Seamos sinceros, seguir haciendo el bien puede resultar difícil. Tal vez estés invirtiendo en una relación complicada, ayudando a alguien a quien parece que no valoras, o dedicándote a un ministerio que no ha dado frutos visibles. Es fácil cansarse. Pero Pablo nos recuerda que la cosecha llegará, siempre, que no nos rindamos. Esta promesa está arraigada en el carácter de Dios. Él es fiel y justo. El bien que hacemos no es en vano, porque Dios ve cada semilla plantada. En Hebreos 6:10 leemos: Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo y el amor que mostrasteis a su nombre, en que servisteis y servís a los santos. ¿Cómo perseverar en el bien? Concéntrate en la promesa de Dios. Recuerda que la cosecha está garantizada. Puede que no sea en tu tiempo, pero Dios nunca falla. Rezar para tener fuerzas. Cuando nos sentimos cansados, debemos buscar fuerzas en Dios. Él nos renueva cuando somos débiles. Isaías 40:31. Encontrar la alegría en el proceso. Hacer el bien no es solo el resultado, sino también la persona en la que nos convertimos durante el proceso. Caminar con los demás. Pablo escribió a una comunidad: hacer el bien es más fácil cuando estamos rodeados de personas que comparten nuestra fe y nuestro propósito. Recuerda a Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo de alguien que nunca se cansó de hacer el bien, incluso cuando se enfrentó a la oposición, el sufrimiento y la cruz. Gálatas 6:9 también nos recuerda que la cosecha ocurre a su debido tiempo. Esto significa que no está en nuestro calendario, sino en el de Dios. Esta espera requiere confianza. Piensa en el agricultor que planta una semilla. No puede apresurar el crecimiento, pero confía en que, en minimicent, el momento oportuno, la planta dará fruto. La Biblia está llena de ejemplos de ello. Abraham esperó años a que se cumpliera la promesa de un hijo. José esperó en la cárcel hasta que fue elevado al segundo puesto más importante de Egipto. E incluso Jesús, nuestro Salvador, esperó 30 años antes de comenzar su ministerio público. Gálatas 6:9 es una invitación a perseverar. Es un recordatorio de que hacer el bien, incluso cuando es difícil, siempre es recompensado por Dios. Al igual que un agricultor confía en que su cosecha llegará, nosotros estamos llamados a confiar en que Dios traerá frutos en el momento oportuno. Si hoy estás cansado, sintiendo que tus acciones no marcan la diferencia, recuerda esta promesa: a su debido tiempo segaremos si no hemos desfallecido.
Sigue plantando semillas de bondad, fe y amor. La cosecha llegará y será mucho mayor de lo que puedas imaginar. Confía en el agricultor celestial, porque Él nunca falla. Y antes de pasar al siguiente punto, me he dado cuenta de que aún no has dejado tu like. Es muy importante que dejes tu like, ya que esto ayuda a YouTube a seguir recomendando este contenido a mucha gente. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. At IKEA, your dreams can come true. Well, maybe not the ones where you're being chased by a monster. We're talking about kitchen dreams. And there are IKEA products and solutions for all of them. Whether it's a whole new kitchen, a statement glassware set, or just new cutlery. If you got big dreams or small dreams in any size of budget, IKEA can help you bring them to life. Visit IKEA.us/dreamkitchen to learn more. Dream the possibilities. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes. Now available in... Ooh, crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox. Clean feels good. Número 4. Habacuc 2.3. Porque la visión es aún para un tiempo determinado, pero se apresura al fin y no engañará. Si se demora, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Has estado alguna vez en una situación en la que todo parecía estar parado? Como si tus oraciones no fueran escuchadas y lo que esperabas nunca fuera a suceder. Este versículo de Habacuc es un bálsamo para cualquiera que se haya sentido así alguna vez. Nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y que sus promesas nunca fallan, aunque parezcan retrasarse. Analicemos juntos el contexto de este versículo, el mensaje que encierra y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Habacuc fue un profeta que vivió en un periodo de crisis. El pueblo de Judá estaba sumido en la idolatría, la injusticia y la corrupción, mientras naciones poderosas como Babilonia crecían y amenazaban con conquistar todo a su alrededor. Habacuc no podía entender por qué Dios permitía tanto sufrimiento y violencia. Al principio del libro se pregunta abiertamente, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no me oirás? Habacuc 1:2. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Habacuc no solo se lamentaba, buscaba respuestas, quería comprender el plan de Dios en medio del caos. La respuesta de Dios fue clara, tenía un plan, el juicio llegaría, pero en el momento oportuno. En Habacuc 2, Dios le dice al profeta que escriba claramente la visión, porque aunque parezca que se retrasa, seguramente se cumplirá. Aquí es donde entramos en Habacuc 2:3. Si tarda, espéralo, porque ciertamente vendrá. Esperar es difícil, pero necesario. Esta frase, si tarda, espéralo, es un poderoso recordatorio de que el tiempo de Dios no es el nuestro. Habacuc estaba pasando por un momento de incertidumbre, pero Dios le invitó a confiar. Es como si Dios dijera, sé que parece mucho tiempo, pero confía en mí, no fallaré. En nuestras vidas también nos enfrentamos a momentos así. Puede tratarse de una oración para pedir un milagro, una respuesta que parece demorarse, o una promesa que aún no se ha cumplido. La espera puede parecer insoportable, pero Dios nos asegura que, cuando llegue el momento, todo encajará. Un ejemplo bíblico, la promesa a Abraham. Piensa ahora en la historia de Abraham.
Dios le prometió que sería padre de muchas naciones. Génesis 12:2. Pero Abraham y Sara se enfrentaron a años de espera. Eran viejos y Sara era estéril. La promesa parecía imposible. Abraham tuvo momentos de duda e incluso intentó ayudar a Dios teniendo un hijo con Agar, la criada de Sara. Pero el plan de Dios no podía precipitarse. En el momento oportuno, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Génesis 21:1-3. La espera fue larga, pero la promesa se cumplió de forma milagrosa. Esto nos enseña que, aunque parezca que Dios se demora, nunca olvida sus promesas. Pero espera no es un retraso, es una preparación. ¿Por qué permite Dios la espera? La pregunta que nos hacemos a menudo es, ¿por qué Dios no actúa ya? Habacuc debió de pensar lo mismo. Pero hay razones por las que Dios nos permite esperar. Preparación. Al igual que Abraham y Sara necesitaron tiempo para confiar plenamente en Dios, nosotros también necesitamos ser moldeados durante la espera. Alineación. A veces, Dios está preparando otras circunstancias a nuestro alrededor para que cuando se cumpla la promesa, todo sea perfecto. Fortalecer la fe. Esperar nos obliga a confiar, aunque no veamos resultados inmediatos. Glorificación de Dios. Cuando una promesa se cumple en el tiempo de Dios, le trae gloria. Eso es lo que le ocurrió a Abraham, y eso es lo que ocurre en nuestras vidas. ¿Cómo confiar en Dios durante la espera? Si hoy estás esperando algo, debes saber que no estás solo. Aquí tienes algunas formas de vivir este periodo con fe. Escribe. La visión. Así como Dios le dijo a Habacuc que escribiera la visión, tú también puedes escribir las promesas de Dios para tu vida. Leer y recordar estas promesas fortalece la fe. Reza sin cesar. La oración nos conecta con Dios y nos da fuerza durante la espera. Filipenses 4:6-7 nos recuerda que cuando oramos, la paz de Dios guarda nuestros corazones. Confía en el carácter de Dios. Dios es fiel y nunca falla. No olvida sus promesas. Si Él dice que algo sucederá, puedes confiar en que así será. Disfruta del proceso. Esperar no es un desperdicio. Es un tiempo de crecimiento, aprendizaje y preparación para algo mayor. Habacuc nos enseña que incluso en medio del caos podemos confiar en el plan de Dios. La visión que Dios dio al profeta se cumplió. Babilonia fue juzgada y el pueblo de Judá vio la fidelidad de Dios. Pero más que eso, Habacuc aprendió a confiar en Dios, independientemente de las circunstancias. Al final del libro declara, aunque la higuera no florezca ni haya fruto en la vid, con todo me regocijo en el Señor, exulto en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. Habacuc 2:3. Es una invitación a la confianza. Nos recuerda que Dios nunca llega tarde, incluso cuando todo parece estar paralizado. Su visión y sus promesas se cumplen en el momento oportuno. Si hoy estás esperando, debes saber que Dios está trabajando entre bastidores, preparando algo increíble. Acuérdate de Abraham, que esperó y vio cumplida la promesa. Recuerda a Habacuc, que aprendió a confiar en Dios incluso en medio de la incertidumbre. Y recuerda que tú también puedes confiar, porque si tarda, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios es fiel y su promesa está en camino. Confía y espera con fe. Número 5. Salmos 31:15. Mis tiempos están en tus manos. Líbrame de las manos de mis enemigos y de los que me persiguen. ¿Alguna vez has sentido que su vida estaba fuera de control? ¿Como si las cosas no estuvieran sucediendo al ritmo que esperabas? Esta frase de David es un alivio para los corazones ansiosos. Es como si dijera, Señor, no puedo manejar todo por mí mismo, pero confío en que tú puedes.
Y qué consuelo es saber que nuestros tiempos, nuestras vidas, nuestros buenos y malos momentos, están en manos de Dios, que es soberano y fiel. Profundicemos en el contexto de este versículo, exploremos su significado y veamos cómo se aplica a nuestra vida actual. David escribió el Salmo 31 en un momento de gran angustia. Estaba rodeado de enemigos, se enfrentaba a la traición y la persecución. Todo parecía incierto y lo único que podía hacer era clamar a Dios. David no se limitó a pedir la liberación, sino que declaró su confianza en Dios, reconociendo que su vida y su tiempo estaban en manos del Señor. Esta rendición es profunda, porque David no intentaba controlar las circunstancias. Comprendió que Dios tenía un plan mayor y que el tiempo de Dios era siempre perfecto. Esta confianza le permitió descansar, incluso en medio de las tormentas. Esta idea de poner mis tiempos en manos de Dios es una declaración de fe y entrega. David reconocía que no tenía el control total de su vida, pero sabía que Dios estaba al mando. ¿Y sabes qué es lo más interesante? La palabra tiempos aquí no solo se refiere al tiempo en el sentido de minutos y horas. Abarca estaciones de la vida, situaciones, momentos de alegría, de lucha e incluso de espera. ¿Cuántas veces queremos controlar el ritmo de las cosas? Queremos que Dios actúe ya, que nuestros problemas se resuelvan de inmediato. Pero David nos enseña que confiar en Dios significa poner todos los ámbitos de nuestra vida, pasado, presente y futuro, en manos de aquel que sabe más. Un ejemplo bíblico, José de Egipto. From writer-director Ryan Johnson. The Holy Grail. A perfectly impossible crime. Wake Up Dead Man has critics singing its praises. God help me. Anything else? It's a deliciously entertaining mystery. That's nice. It's certified fresh. It's a miracle! Okay, you're freaking me out now. It's the best Knives Out movie yet. This case is solvable, right? Oh, you'll see. It's fun. Wake Up Dead Man, a Knives Out mystery starring Daniel Craig. Now playing on Netflix. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify. Spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. La historia de José es un ejemplo perfecto de esta verdad. De joven, José recibió sueños de Dios, que le mostraban que tendría un gran propósito. Pero antes de poder ver esos sueños hechos realidad, pasó por años de penurias. Fue vendido por sus propios hermanos, se convirtió en esclavo en Egipto y fue encarcelado injustamente. ¿Se imaginan lo que sintió José? Tal vez pensó, Dios, ¿por qué está pasando esto? Creía que el Señor tenía un plan para mí. Pero incluso sin comprender, José confió. No trató de apresurar el plan de Dios. Permaneció fiel. Y en 1200, el momento oportuno, Dios elevó a José a la segunda posición más alta de Egipto. No solo salvó a su propia familia del hambre, sino también a toda una nación. Génesis 41, 39, 41. Si José se hubiera rendido a medias, no habría experimentado el cumplimiento de los planes de Dios. Tal como declaró David, los tiempos de José estaban en manos de Dios. Y en el momento perfecto todo se cumplió. ¿Por qué poner los tiempos en manos de Dios? Confiar en el tiempo de Dios puede ser un reto, pero hay poderosas razones para hacerlo. Dios es soberano. Él ve todo el panorama. Nosotros solo vemos una parte, pero Dios sabe exactamente lo que viene. Dios es bueno. Sus planes son siempre para nuestro bien, aunque no los comprendamos en ese momento. Jeremías 29:11. Dios no falla.
Cuando le entregamos nuestros tiempos a Él, podemos estar seguros de que no nos defraudará. Dios nos fortalece en la espera. En los momentos de incertidumbre, Él nos moldea, nos enseña y nos acerca a Él. ¿Cómo pongo mi tiempo en manos de Dios? Si te enfrentas a un momento de duda o espera, aquí tienes algunas formas prácticas de aplicar lo que David nos enseña en el Salmo 31:15. Reza sinceramente, haz como David y dile a Dios cómo te sientes. Está bien ser honesto sobre tus dudas y temores. Dios escucha cada palabra. Recuerda las promesas de Dios. Lee la Biblia y encuentra promesas que hablen del cuidado de Dios. Son un recordatorio de que Él tiene el control. Confía en el proceso. Al igual que José tuvo que pasar por varias etapas antes de ver realizados sus sueños, debes saber que Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no te das cuenta. Aprovecha el momento. En lugar de centrarte solo en el futuro, pregúntate, ¿qué me está enseñando Dios ahora? Cada estación tiene un propósito. Descansa en Dios. Entregar tus tiempos a Dios es un acto de fe. Es decir, Señor, confío en ti, incluso cuando no entiendo. Cuando David dijo, mis tiempos están en tus manos, estaba reconociendo algo que todos necesitamos recordar. Dios tiene el control. Eso no significa que no tengamos que afrontar dificultades. David seguía teniendo enemigos. José fue agraviado, pero al final Dios demostró su fidelidad. En Isaías 40:31 leemos, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es perder el tiempo, es confiar en que Él está trabajando mientras tú descansas en su promesa. El Salmo 31:15 nos enseña una poderosa lección. Nuestros tiempos están en manos de Dios. Esto significa que podemos descansar incluso en medio de la incertidumbre. Dios sabe más y siempre tiene el control. Si estás en un momento de espera, recuerda a José, que vio cumplirse el plan de Dios en el momento oportuno. Recuerda a David, que confió en Dios incluso en medio del peligro. Y recuerda que tú también puedes confiar, porque Dios nunca falla. Dedícale tu tiempo, tus luchas, tus alegrías, tus dudas, y ten la seguridad de que el Dios que tuvo en sus manos los tiempos de David y José es el mismo Dios que tiene hoy los tuyos. Número 6, Isaías 60:22. El más pequeño se convertirá en 1000 y el más pequeño en una nación poderosa. Yo, el Señor, lo haré rápidamente en su tiempo. ¿Alguna vez te has sentido frustrado por esperar algo que nunca parece llegar? A veces nuestras oraciones y sueños parecen ser ignorados, como si Dios guardara silencio. Pero este versículo de Isaías nos trae una poderosa verdad. Dios tiene el momento oportuno para todo. Y cuando llega ese momento, Él actúa rápida y perfectamente. Estas palabras nos invitan a confiar plenamente en el Señor, incluso cuando no podemos ver lo que está haciendo. Exploremos el contexto de este versículo, comprendamos su profundidad y veamos cómo se aplica a nuestras vidas hoy. Isaías 60 es un capítulo lleno de esperanza y promesas. Fue escrito a un pueblo desolado que se enfrentaba al exilio y a la destrucción de Jerusalén. En este momento difícil, Dios utilizó al profeta Isaías para anunciar la restauración y la gloria futura de Sión. Dios prometió que Jerusalén, que había estado en ruinas, sería exaltada y que su pueblo volvería a experimentar prosperidad, paz y alegría. El versículo 22, en particular, habla del poder transformador de Dios. Él toma lo más pequeño y lo hace grande, convierte lo insignificante en algo poderoso. Pero lo más importante es lo que viene al final. Yo, el Señor, lo haré puntualmente a su tiempo.
Es como si Dios dijera, confía en mí. Yo controlo el tiempo y cuando actúe, todo será rápido y perfecto. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Esta promesa nos recuerda que Dios trabaja en su propio tiempo, no en el nuestro, y esto es algo que podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Dios nunca llega tarde, pero tampoco se precipita. Actúa en el momento oportuno, cuando todo está listo para que su plan se realice. A menudo nos impacientamos. Queremos que Dios responda ya a nuestras oraciones, que nuestros problemas se resuelvan de inmediato. Pero Isaías 60:22 nos enseña a confiar en el reloj divino. El tiempo de Dios no solo es perfecto, también es sabio. Sabe lo que es mejor para nosotros y sabe cuándo actuar. Un ejemplo bíblico: la vida de Moisés. Un claro ejemplo del tiempo perfecto de Dios es la vida de Moisés. Dios tenía un gran plan para él: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero antes de que pudiera cumplir este llamamiento, Moisés pasó por un largo período de preparación. Se crió en el palacio del faraón, pero tuvo que huir al desierto, donde pasó 40 años cuidando ovejas. ¿Te imaginas lo que debió pensar Moisés durante ese tiempo? Tal vez se preguntó si Dios se había olvidado de él. Pero Dios estaba trabajando. Estaba moldeando el carácter de Moisés, preparándolo para guiar al pueblo con humildad y sabiduría. Cuando llegó el momento, Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente y lo envió a Egipto para que cumpliera su misión. Éxodo 3:1-10. Si Moisés hubiera actuado por su cuenta antes de esto, tal vez no habría estado preparado. Pero en el tiempo de Dios, todo sucedió de una manera poderosa. ¿Por qué espera Dios? Esta es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento. ¿Por qué Dios no actúa ahora? La respuesta está en su sabiduría y propósito. He aquí algunas razones por las que Dios espera. Preparación. Al igual que Moisés necesitó tiempo para prepararse, Dios utiliza la espera para moldear nuestro carácter y fortalecernos. Alineación. Dios no solo trabaja en nosotros, sino también en las circunstancias que nos rodean. Él está alineando todo para que su plan sea perfecto. Glorificación. Cuando Dios actúa en el momento oportuno, su gloria se revela con mayor claridad. Las personas que nos rodean ven que fue Él quien hizo lo imposible. Fortalecer la fe. La espera nos obliga a confiar en Dios. Es en esos momentos cuando nuestra fe se pone a prueba y se fortalece. ¿Cómo confiar en el tiempo de Dios? Confiar en el tiempo de Dios no es fácil, pero es necesario. He aquí algunas maneras de vivir esa confianza. Orar fervientemente. La oración nos ayuda a alinear nuestros corazones con el plan de Dios. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras preocupaciones, sino que también nos recordamos que Él tiene el control. Recuerda las promesas, lee la Biblia y encuentra promesas como Isaías 60:22. Nos dan esperanza y nos recuerdan la fidelidad de Dios. Nos dan esperanza y nos recuerdan la fidelidad de Dios. Ten paciencia. La paciencia es una virtud que Dios cultiva en nosotros durante la espera. Nos ayuda a confiar en el proceso. Aprovecha el momento. En lugar de centrarte solo en el futuro, pregúntale a Dios qué quiere que aprendas en el presente. Cada fase de la vida tiene un propósito. La parte final de Isaías 60:22 es emocionante. Yo, el Señor, lo haré rápidamente en su tiempo. Esto significa que cuando llega el tiempo de Dios, las cosas suceden rápidamente. Piensa en José, que pasó años como esclavo y prisionero en Egipto. Pero en el momento oportuno, Dios lo elevó al cargo de gobernador en un solo día. Génesis 41, 39 y 41. Esto nos recuerda que, incluso cuando parece que no pasa nada, Dios actúa entre bastidores.
Cuando Él decide actuar, nada puede detenerlo. Isaías 60:22 nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Él es fiel para cumplir sus promesas y cuando llega el momento oportuno, actúa con poder y rapidez. Si estás esperando hoy, recuerda a Moisés, a José y las palabras de Isaías: yo, el Señor, lo haré pronto. Confía en el proceso porque Dios tiene el control y cuando Él actúe, verás que cada momento de espera valió la pena. Número 7, Juan 2:4. Jesús les dijo: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Aún no ha llegado mi hora. ¿Te has sentido alguna vez presionado por la gente que te rodea para que actúes inmediatamente, incluso cuando no te sentías preparado? Este versículo nos remonta al comienzo del ministerio público de Jesús, en las bodas de Caná, cuando dirigió estas palabras a su madre, María. El momento puede parecer extraño. ¿Por qué respondió Jesús de esta manera? No se trataba simplemente de ayudar en una boda. Pero cuando nos sumergimos en el contexto, nos damos cuenta de que Jesús estaba enseñando algo profundo sobre el tiempo de Dios y cómo actúa en el momento perfecto. Las bodas de Caná fueron una celebración alegre, pero algo salió mal. Se acabó el vino. En la cultura judía esto era un problema grave, casi un escándalo social. María, preocupada por la situación, se acercó a Jesús y le dijo: «Ya no tienen vino». La respuesta de Jesús puede parecer dura al principio. «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Aún no ha llegado mi hora». Pero no estaba siendo grosero. Mujer era un término respetuoso en aquella época, y Jesús simplemente estaba explicando que su tiempo y su propósito estaban alineados con el plan del Padre Celestial, no con las expectativas humanas. Jesús sabía que su primer milagro no sería solo para resolver el problema del vino, sería una señal que marcaría el comienzo de su ministerio y revelaría su gloria. Todo esto tenía que ocurrir en el momento oportuno. La frase «todavía no ha llegado mi hora» aparece varias veces en el Evangelio de Juan. Jesús era plenamente consciente de su misión y sabía que cada milagro, cada enseñanza y finalmente su muerte en la cruz tenían un momento concreto en el plan divino. El acontecimiento de Caná no se refería solo al vino, sino a la revelación gradual de quién era Jesús. Si hubiera actuado precipitadamente, fuera del tiempo fijado por Dios, podría haber puesto en peligro el impacto de su misión. Un ejemplo bíblico, la historia de José. La idea de esperar el momento oportuno de Dios se ve claramente en la vida de José. De joven, José tuvo sueños grandiosos que indicaban que tendría una posición de liderazgo sobre su familia. Pero antes de que estos sueños se hicieran realidad, tuvo que enfrentarse a la traición, la esclavitud y un encarcelamiento injusto. José podría haber pensado que Dios llegaba tarde o que sus promesas no se cumplirían. Pero en el momento oportuno, Dios lo elevó a la segunda posición más importante en Egipto y fue utilizado para salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. Génesis 41, 39, 41. Al igual que Jesús esperó el momento oportuno para realizar su primer milagro, José también vio cómo se cumplía el plan de Dios en el momento perfecto. ¿Por qué espera Dios? A menudo queremos que Dios responda a nuestras oraciones inmediatamente o que nuestros problemas se resuelvan ya, pero los tiempos de Dios son distintos de los nuestros. He aquí algunas razones por las que Él espera. Preparación. Dios utiliza el tiempo de espera para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que está por venir. Alineación con su plan. Lo que pedimos puede ser bueno, pero Dios ve el cuadro completo. Él sabe cuándo y cómo actuar para nuestro bien y para su gloria. Mayor impacto. Cuando Dios actúa en el momento oportuno,
el resultado es mucho mayor de lo que imaginamos. El milagro de Caná no fue solo vino suficiente, fue el mejor vino que los invitados habían probado jamás. Aunque Jesús dijo que aún no había llegado su hora, María respondió de un modo extraordinario. Dijo a los criados: «Haced lo que Él os diga». Esta actitud nos enseña algo importante. Incluso cuando no entendemos el tiempo de Dios, podemos confiar en Él. María no discutió, no insistió. Confió en que Jesús haría lo mejor en el momento oportuno. ¿Y qué sucedió? Jesús convirtió el agua en vino, revelando su gloria y fortaleciendo la fe de sus discípulos. Juan 2:11. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida actual? ¿Cuántas veces nos sentimos ansiosos o frustrados porque Dios parece tardar demasiado? Queremos respuestas rápidas, pero Jesús nos enseña que el tiempo de Dios es perfecto. Así como Él esperó el momento oportuno para comenzar su ministerio, nosotros estamos llamados a confiar en Dios durante nuestros períodos de espera. He aquí algunas formas de vivir esa confianza. Reza y confía. Como María, presenta tus preocupaciones a Dios y confía en que Él sabe qué es lo mejor. Obedece la dirección de Dios. Aunque no entiendas del todo el plan, sigue la dirección de Dios. La obediencia es un acto de fe. Disfruta del proceso. Utiliza el tiempo de espera para crecer espiritualmente, aprender y prepararte para lo que Dios tiene para ti. Recuerda el carácter de Dios. Él es fiel, bueno y nunca llega tarde. Sus promesas siempre se cumplen en el momento oportuno. El final de la historia en Caná es una demostración del poder de Dios. Cuando Jesús decidió actuar, el milagro fue instantáneo. Esto nos recuerda lo que dice Isaías 60:22. Yo, el Señor, lo haré prontamente. Cuando llega el tiempo de Dios, las cosas suceden rápida y perfectamente. Pero hasta entonces, estamos llamados a confiar y esperar. Juan 2:4 nos enseña que el tiempo de Dios es perfecto y que confiar en ese tiempo es esencial para nuestra fe. Al igual que Jesús esperó el momento oportuno para realizar su primer milagro, se nos invita a esperar con paciencia y confianza a que Dios actúe en nuestras vidas. Si hoy estás esperando algo, una respuesta, un milagro o un nuevo comienzo, recuerda las bodas de Caná. Dios está trabajando entre bastidores, preparándolo todo para que, en el momento oportuno, se revele su plan. Confía, obedece y espera con fe, porque lo mejor de Dios siempre llega en el momento perfecto. Número 8. Marcos 4:26-29, y dijo: el reino de Dios es como si un hombre sembrara semilla en la tierra, luego durmiera y se levantara de noche y de día, y la semilla brotara y creciera sin saber cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, y por último el grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, se le clava la hoz, porque ha llegado la siega. ¿Alguna vez has plantado algo y al día siguiente estabas ansioso por ver los resultados? Quizá miraste la tierra y pensaste: ¿por qué no ha aparecido nada todavía? La parábola de Jesús nos enseña algo profundo. El crecimiento espiritual y la acción de Dios ocurren a menudo de forma invisible, pero en el momento oportuno aparecen los frutos. Exploremos juntos qué significa esta historia, qué nos enseña sobre el reino de Dios y cómo podemos aplicarla a nuestras vidas. Jesús solía utilizar parábolas para explicar verdades espirituales profundas de forma sencilla y comprensible. En este capítulo habla del reino de Dios, cómo funciona y cómo se manifiesta. Jesús compara el reino con un hombre que planta semillas en la tierra. El agricultor hace su parte sembrando las semillas, pero el crecimiento de la planta es algo que él no controla.
La semilla germina, crece y da fruto sin que el agricultor sepa exactamente cómo sucede. Esta parábola nos recuerda que el reino de Dios no depende de nuestra prisa o ansiedad. Hay un proceso natural y divino que tiene lugar en silencio, a menudo fuera de nuestra vista. Nuestro papel es sembrar y confiar. This episode is brought to you by... Oops! I've got a box of Cheez-It crackers staring at me and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops, lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker and then I'll get back to it. When you own your own business, you need to keep things moving. Need to book a last-minute flight? Earn a $300 travel credit to cover that. Need to take a meeting before takeoff? Do it from the comfort of the Chase Sapphire Lounge by the club. Need to catch your breath before you board? Done. With $2,500 in annual value, the new Chase Sapphire Reserve for Business is the card that gives back all you put in. Visit chase.com/reserve business to learn more. Cards issued by JPMorgan Chase Bank, N.A. member FDIC, subject to credit approval. Terms apply. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Imagina al agricultor de esta historia. Planta la semilla y luego sigue con su rutina diaria, durmiendo y levantándose, mientras algo invisible sucede en la tierra. No sigue desenterrando la semilla para ver si está brotando. Confía en el proceso. Es algo de lo que podemos aprender. A menudo queremos ver resultados inmediatos. Queremos que nuestras oraciones sean escuchadas al día siguiente o que nuestros esfuerzos den fruto al instante. Pero Jesús nos recuerda que el crecimiento, ya sea en el reino de Dios, en nuestra vida espiritual o en nuestras relaciones, lleva su tiempo y sobre todo sucede en el tiempo de Dios y al ritmo de Dios. Un ejemplo bíblico, el crecimiento de David. La historia de David ilustra bien este concepto. Dios eligió a David para ser rey de Israel cuando aún era un joven pastor. Fue ungido por Samuel, pero no se convirtió en rey inmediatamente. De hecho, David pasó años cuidando ovejas, enfrentándose a gigantes como Goliat y huyendo de Saúl antes de ocupar finalmente el trono. Durante este tiempo, Dios estuvo trabajando en la tierra del corazón de David, moldeando su carácter, fortaleciendo su fe y preparándolo para el papel de líder. Si David se hubiera precipitado o hubiera intentado ocupar el trono por la fuerza, habría errado el plan de Dios, pero en el momento oportuno recogió los frutos de la promesa de Dios. 1 Samuel 16:2, Samuel 5. Al igual que el granjero de la parábola, David confiaba en que Dios estaba trabajando entre bastidores, incluso cuando él no podía ver. Jesús subraya que el agricultor no sabe cómo crece la semilla. Esto nos enseña que hay aspectos del plan de Dios que están más allá de nuestra comprensión. Podemos plantar, rezar, trabajar y confiar, pero el crecimiento en sí es obra de Dios. Él obra de maneras que no podemos comprender del todo, pero podemos estar seguros de que siempre obra para nuestro bien. Pablo refuerza esta idea en 1 Corintios 3, 6, 7. Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esto nos recuerda que nuestro papel es limitado, pero el poder de Dios es ilimitado. ¿Cómo podemos aplicar esta parábola a nuestras vidas? Si estás plantando semillas hoy, ya sea en tu vida espiritual, en tu familia, en tus sueños o en tu trabajo, aquí tienes algunas lecciones prácticas de la parábola.
Siembra con fe. Pon de tu parte. Reza, trabaja, siembra la palabra de Dios en el corazón de las personas que te rodean. Pero recuerda que el crecimiento no depende solo de ti. Confía en el proceso. Después de plantar, confía en que Dios está obrando. No desentierres tus semillas con ansiedad o duda. Espera con paciencia, acepta el ritmo de Dios. El crecimiento espiritual y las bendiciones divinas tienen un ritmo. A veces parece que no pasa nada, pero Dios está trabajando en silencio. Celebra los pequeños signos de progreso. En la parábola, la planta crece por etapas. Primero la hierba, luego la espiga y finalmente el grano completo. Reconoce y agradece cada etapa de crecimiento, aunque aún no hayas llegado a la cosecha final. Vendrá la cosecha. El final de la parábola nos recuerda que en el momento oportuno el fruto madura y el agricultor puede cosecharlo. Es una promesa de Dios. El trabajo que hacemos en el reino nunca es en vano. Puede llevar tiempo, puede ser invisible durante un tiempo, pero el fruto aparecerá. Isaías 55, 10, 11 nos da esta garantía. Como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar la tierra, hacerla brotar y florecer, para que produzca semilla para el sembrador y pan para el que come, así es mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá el propósito para el que la envié. La parábola de la semilla en Marcos 4, 26, 29 nos enseña a confiar en Dios en el proceso de crecimiento. Él está trabajando incluso cuando no podemos verlo. Nuestro papel es plantar, esperar y confiar, sabiendo que en el momento oportuno llegará la cosecha. Si estás en un período de espera o te sientes desanimado porque no ves resultados inmediatos, recuerda esta historia. Dios está trabajando entre bastidores. El crecimiento puede ser invisible, pero es real. Y cuando llegue la cosecha, será abundante y en el tiempo perfecto de Dios. Confianza en el proceso, confía en el agricultor divino. Y recuerda, el reino de Dios crece, semilla a semilla. Número 9, Mateo 6:34. Por tanto, no te preocupes por el mañana, porque el mañana se cuidará de sí mismo. Cada día basta para su propio mal. ¿Alguna vez ha perdido horas de sueño preocupándose por el futuro? ¿Pensando en cómo vas a resolver un problema o si va a ocurrir algo que temes? Este versículo de Jesús, que forma parte del Sermón de la Montaña, es una poderosa invitación a dejar de lado la ansiedad y confiar en que Dios tiene el control, no solo del hoy, sino también del mañana. Pero, ¿qué significa esto realmente? Exploremos el contexto, la enseñanza de Jesús y cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas. Este versículo forma parte de una de las enseñanzas más famosas de Jesús, el Sermón de la Montaña. En él, Jesús aborda temas como la confianza, la fe y la forma en que debemos vivir ante Dios y el mundo. En el capítulo 6, habla de la ansiedad y de la necesidad de confiar en el cuidado de Dios. Jesús ya había dicho, «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir». Mateo 6:25. Recordó a sus oyentes que Dios cuida de las aves del cielo y viste a los lirios del campo, y que si hace esto por su creación, cuánto más por nosotros que somos sus hijos. Luego, en el versículo 34, Jesús concluye con una verdad sencilla pero profunda. No te preocupes por el mañana. Concéntrate en el hoy, porque Dios ya se está ocupando de tu futuro. La ansiedad es algo a lo que todos nos enfrentamos en algún momento. Nos preocupamos por nuestras finanzas, salud, familia y trabajo. La planificación es importante, por supuesto, pero Jesús se refiere al tipo de preocupación que nos consume y paraliza.
Él sabía que a menudo cargamos con un peso innecesario al intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. La frase «cada día basta su mal» nos enseña que cada día tiene sus propios retos y que no necesitamos añadir la carga del mañana al peso del hoy. Cuando nos preocupamos en exceso, desviamos nuestra atención del presente y a menudo no reconocemos lo que Dios ya está haciendo ahora mismo. Un ejemplo bíblico, el maná en el desierto. Uno de los mejores ejemplos bíblicos para ilustrar esta enseñanza es el del maná en el desierto. Cuando los israelitas estaban en el desierto después de salir de Egipto, Dios les proporcionaba maná, un alimento milagroso, todos los días. Pero había una condición: solo podían recoger lo suficiente para el día. Si intentaban guardarlo, para el día siguiente el maná se echaría a perder. Éxodo 16, 4, 5, 19, 20. Era un ejercicio de confianza. Dios quería que aprendieran a depender de Él diariamente, creyendo que Él proveería al día siguiente tal como lo había hecho antes. Este ejemplo nos enseña que Dios nos da suficiente gracia para cada día. No tenemos que preocuparnos por el mañana porque el mismo Dios que se ocupó del hoy se ocupará del mañana. ¿Por qué no preocuparse por el mañana? Dios tiene el control. La Biblia nos recuerda repetidamente que Dios es soberano. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Nada le sorprende. Dios cuida de nosotros. Como dijo Jesús, si Dios cuida de los pájaros y las flores, ¿cuánto más de nosotros? Él sabe lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos. Mateo 6:8. La ansiedad no resuelve nada. En Mateo 6:27, Jesús pregunta, ¿quién de vosotros, por muy ansioso que esté, puede añadir a su estatura un codo? Preocuparse no cambia el futuro, solo roba la paz del presente. Dios nos da fuerzas para cada día, al igual que el maná en el desierto. Dios nos da lo que necesitamos para enfrentar los desafíos de cada día. Él nos renueva cada día. ¿Cómo? Vivir sin ansiedad para mañana. Vivir sin ansiedad no significa ignorar el futuro o ser irresponsable. Significa confiar en que Dios cuida de nosotros. He aquí algunas formas prácticas de vivir esta verdad. Reza por tus preocupaciones. Filipenses 4, 6, 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Presenta tus preocupaciones a Dios y confía en que te escucha. Céntrate en el hoy. Pregúntate, ¿qué quiere Dios que haga ahora? Céntrate en lo que está a tu alcance hoy y deja el futuro en manos de Dios. Recuerda las promesas de Dios. Lee la palabra y medita en las promesas de Dios. Son un recordatorio constante de que Él es fiel. Reconocer sus bendiciones diarias. Cuando damos gracias a Dios por lo que está haciendo en este momento, nuestra perspectiva cambia y la ansiedad disminuye. Confiar en el mañana no es fácil, pero es liberador. Cuando entregamos nuestros miedos y preocupaciones a Dios, encontramos la paz.
Jesús nos llama a vivir con una confianza sencilla, como la de los niños, sabiendo que nuestro Padre Celestial se ocupa de todo. El Salmo 55:22 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará todas las cosas. Esta entrega no significa pasividad, sino un descanso activo en el que trabajamos y rezamos, pero dejamos el resultado en manos de Dios. Mateo 6:34 es más que un consejo, es una invitación a la libertad. Es una llamada a soltar el peso de la ansiedad y a vivir con confianza en el cuidado de Dios. Si te preocupa el mañana, recuerda que el mismo Dios que te ha sostenido hasta hoy estará ahí para cuidar de tu futuro. Piensa en los israelitas en el desierto, recogiendo maná cada mañana. Piensa en los pájaros volando despreocupados, sabiendo que su Creador vela por ellos. Y recuerda las palabras de Jesús: no te preocupes por el mañana. Confía, descansa y vive con la certeza de que Dios ya está en tu mañana. Número 10. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación difícil y te has preguntado, ¿cómo puede salir algo bueno de esto? Este versículo de Pablo es uno de los más conocidos y queridos de la Biblia, pero también uno de los más difíciles de entender y seguir. Después de todo, ¿cómo podemos confiar en que todas las cosas, incluso las dolorosas y confusas, están cooperando para nuestro bien? Exploremos juntos el significado de este versículo, el contexto en el que fue escrito y cómo se aplica a nuestra vida actual. Porque, en el fondo, Romanos 8:28 no es solo una promesa, es una invitación a confiar en Dios. La carta a los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo para animar y enseñar a los cristianos de Roma. En el capítulo 8, Pablo habla de la seguridad que tenemos en Cristo. Habla de la liberación del pecado, de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y de la esperanza de la gloria futura. En este contexto encontramos Romanos 8:28. Pablo no está diciendo que todo en la vida sea bueno. Sabía, quizá mejor que nadie, que la vida puede estar llena de dificultades. Él mismo se enfrentó a persecuciones, encarcelamientos, naufragios y mucho más. Pero Pablo sabía que Dios, en su soberanía, utiliza incluso las situaciones más difíciles para cumplir sus propósitos y formar el carácter de los que le aman. ¿Qué significa todas las cosas? Cuando Pablo dice todas las cosas, realmente quiere decir todas las cosas. Esto incluye los buenos tiempos, como los logros y las bendiciones, pero también los tiempos difíciles, como las pérdidas, las decepciones y los desafíos. Lo que llama la atención aquí es la certeza de que Dios puede convertir incluso lo que parece un desastre en algo que funcione para nuestro bien. Pero cuidado, esta promesa no significa que no vayamos a tener problemas. Significa que Dios siempre está trabajando entre bastidores, alineando todo para nuestro beneficio eterno. Un ejemplo bíblico. La historia de José es un claro ejemplo de Romanos 8:28 en acción. De joven, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Durante años, José pudo haberse sentido abandonado por Dios, pero a su debido tiempo, Dios lo elevó a la posición de gobernador de Egipto y fue utilizado para salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. Al final, José dijo a sus hermanos: «Habéis planeado el mal contra mí, pero Dios lo ha convertido en bien, para que hoy se conserve la vida de muchos». Génesis 50:20. Esta afirmación refleja exactamente lo que Pablo escribió en Romanos 8:28. Dios utilizó incluso los momentos difíciles para cumplir su propósito.
¿Qué significa para siempre? He aquí la cuestión. ¿Qué significa lo bueno? A menudo lo interpretamos como lo que creemos que es bueno. El éxito, la comodidad, la felicidad inmediata. Pero el bien que Dios promete en Romanos 8:28 es mucho mayor que eso. Habla de nuestro bien eterno, de ser moldeados a imagen de Cristo y de cumplir el propósito para el que fuimos creados. ¿Por qué confiar en Dios durante los desafíos? Dios es soberano. Él tiene el control de todas las cosas. Incluso cuando todo parece fuera de lugar, Dios está orquestando cada detalle. Dios es fiel, cumple sus promesas. Si Él dice que todas las cosas cooperan para nuestro bien, podemos confiar en que es verdad. Dios nos ama. El amor de Dios es inquebrantable. No nos abandona en medio de las dificultades, sino que camina con nosotros y utiliza cada situación para fortalecernos. Dios ve el cuadro completo. Nosotros solo vemos una parte de la historia, pero Dios ve el todo. Él sabe cómo encaja cada pieza. ¿Cómo vivir Romanos 8:28? He aquí algunas formas prácticas de aplicar este versículo a tu vida. Confiar incluso sin comprender. No siempre veremos cómo Dios está utilizando una situación difícil para nuestro bien, pero podemos confiar en que lo está haciendo. Reza con sinceridad. Preséntale a Dios tus dudas y tu dolor. Él no se ofende por nuestra sinceridad, al contrario, nos acoge. Recuerda el carácter de Dios. Lee la palabra para recordar quién es Dios. Fiel, amoroso y soberano. Esperar el tiempo de Dios. Al igual que José tuvo que esperar años para ver cumplido el plan de Dios, nosotros también tenemos que aprender a confiar en el tiempo de Dios. Mira hacia atrás. A menudo solo entendemos lo que Dios estaba haciendo cuando miramos hacia atrás. Reflexiona sobre situaciones pasadas en las que viste a Dios convertir algo difícil en una bendición. Romanos 8:28 nos da una seguridad increíble. Dios tiene el control y obra para nuestro bien, incluso cuando no lo vemos o no lo entendemos. Esta promesa no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Por eso podemos descansar, incluso en medio de las tormentas. Romanos 8:28 es una de las mayores promesas de la Biblia, pero también uno de los mayores retos para nuestra fe. Confiar en que todas las cosas cooperan para bien requiere una entrega total a Dios, incluso cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o incomprensibles. Si hoy estás pasando por un momento difícil, acuérdate de José. Recuerda que Dios convirtió el mal en bien en su vida y que hará lo mismo en la tuya. Y sobre todo, confía en que Dios tiene el control y que actúa, incluso en los momentos más oscuros. Puede que ahora no lo entiendas, pero un día mirarás atrás y verás cómo Dios utilizó cada momento para cumplir su propósito en tu vida. Confía, descansa y sigue adelante, sabiendo que en todas las cosas Dios está obrando para tu bien, así que ya lo sabes, el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando parece que se está tomando su tiempo. Él nunca llega tarde, y cada espera es una oportunidad para que crezcamos, confiemos y nos acerquemos al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Si este contenido ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar, no te lo guardes para ti. Comparte este video ahora mismo. Piensa en cuántas personas, tal vez incluso tus amigos y familiares, necesitan escuchar este mensaje hoy. Imagina el impacto que puedes tener llevando esperanza y fe a aquellos que están desanimados. Haz clic en compartir y sé un instrumento de Dios en la difusión de este mensaje. Tú podrías ser la respuesta que alguien está esperando para darse cuenta de que el reloj de Dios nunca falla. Juntos podemos llegar a más vidas y mostrar al mundo que con Dios siempre hay un propósito perfecto en cada momento. Difundamos la fe y la confianza.
The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Fianza.